en esta segunda edición de la revista Criminología y Sociedad. Ya está habilitado el proceso de incorporación. Le damos los detalles. ¿Cuál es la dinámica del narcotráfico en tiempos de pandemia? Nuestras fronteras cada vez son más vulnerables ante el tráfico ilegal de personas. ¿Qué medidas se están tomando? Acá le contamos. Vigile si los pequeños de la casa agreden a los animales. Podría detonar conductas antisociales. Bienvenidos, arrancamos. Esta es la revista del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Cambiar de año es más que solo sumar un dígito al calendario. Es más porque superamos una pandemia. Es más porque sobrevivimos a un año histórico. En el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, queremos ser más. Ser más con ustedes, con sus familias, con lo que amas. Este 2021, seamos más solidarios, más capacitados, más involucrados, más profesionales. Porque este nuevo año queremos ser más. Ya se encuentra habilitado el proceso de incorporación para marzo 2021. Los cursos de ética en modalidad 100% virtual serán el 15 de febrero del 2021 y el 8 de marzo. Es importante que la persona interesada complete el formulario de solicitud de incorporación que se encuentra en nuestro sitio web. El acto de juramentación se realizará este 25 de marzo. Muy buenos días tengan todos y todas. Mi nombre es Valery Contreras, soy licenciada en Criminología y el día de hoy vengo a compartirles mi cápsula informativa, la cual habla sobre la crueldad hacia los animales como un signo de alarma en edades tempranas sobre sus futuras conductas antisociales. A pesar que actualmente en Costa Rica existen leyes a favor del bienestar animal, aún es alarmante el nivel de desinformación existente en nuestra sociedad. La defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como la no humana. Algunas teorías tales como la tríada McDonald demuestran que la violencia hacia los animales aumentan las posibilidades de otros tipos de violencia, ya que esta teoría se refiere a los comportamientos en la infancia típicos de quienes serán antisociales en la adultez. La tríada McDonald logra vincular la crueldad hacia los animales como una característica principal de un asesino en serie, lo que hace que estas conductas antisociales se puedan ver interpretadas como una especie de entrenamiento para lo que acabarían haciendo en una futura vida adulta con sus víctimas humanas. Por lo tanto, es innegable que el maltrato animal y la violencia interpersonal es un vínculo irrefutable, ya que el maltrato y la crueldad animal no son más que el primer eslabón de una potencial cadena de crímenes y delitos violentos, ya que una persona que es capaz de colocarle fuegos artificiales en la cola a un gato es perfectamente capaz de incurrir en un acto igual de violento o peor contra un ser humano.
Que nosotros como sociedad permitamos ese tipo de actitudes es dar paso al desarrollo de un espíritu de perversidad que muy difícilmente se va a ver satisfecho únicamente con animales. Los comportamientos agresivos de violencia y crueldad contra animales pueden servirnos como una señal de alerta en edades tempranas para identificar una conducta negativa que podría alertarnos sobre futuras conductas criminales. Si bien es cierto, no es una ciencia exacta que si un niño lastima a un animal, el 100% vayan a ser asesinos en serie, no. Pero sí es una alarma muy importante para poder abordar al niño y buscar la ayuda, no solamente por el bien de los animales en un futuro, sino también por el niño, ya que aquellos que atentan contra la vida de una persona previamente suelen estar relacionados con antecedentes de maltrato animal. Es por esto que nuestro deber como profesionales en criminología es aplicar estrategias de intervención y brindarle herramientas útiles a nuestra sociedad costarricense para la prevención y detección temprana del problema y de esta manera poder disminuir conductas desviadas que podrían generar un riesgo para la sociedad en una vida adulta. Esta sería mi cápsula informativa. Muchas gracias. ¿Sabías que en estos momentos de crisis económica, el colegio te apoya en caso de quedar desempleado? Con nuestro beneficio de exoneración de cuotas por desempleo, buscamos que nuestras personas agremiadas no abandonen la organización y por el contrario, encuentren una mano amiga. En nuestro sitio web, encuentre el formulario que debe llenar para recibir este beneficio. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Análisis, debate, criterios profesionales en la boca de expertos. Esto es Forensis, el conversatorio de la revista Criminología y Sociedad. Bienvenidos todos y todas. Hoy estamos aquí en la segunda versión de nuestra versión digital de la revista Criminología y Sociedad. En esta ocasión pues tenemos dos invitados especiales, la señorita Milena Jiménez Aguilar, socióloga por la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en criminología y además es máster en jurídico penal, una maestría en sociología jurídico penal, y pues ella tiene vasta experiencia en lo que son temas migratorios y el tema que hoy ahorita les comento, cuál es el tema que nos trae hoy acá. Y a mi derecha tengo al señor licenciado Julio Michali Jiménez, quien también es colega criminólogo y además de eso pues licenciado en Derecho, y él trabaja para la Policía de Migración, específicamente en la parte de investigación. El tema que vamos a tratar acá, o que les traemos a ustedes hoy, es sobre el tráfico ilícito de personas, un tema bastante interesante y que en algunas ocasiones pues se ha malinterpretado el concepto como tal. Como siempre pues les cedemos la palabra a nuestros colegas para que sean ellos quienes compartan con ustedes su conocimiento y pues abordemos esta problemática. Al final les hacemos un pequeño resumen de todo lo visto y una posible propuesta que desde nuestra profesión, desde nuestra experticia, podríamos nosotros proponer o aplicar a nuestra sociedad. Pues empezamos con las damas. Milena, básicamente a veces se da una pequeña confusión en cuanto a lo que es trata y tráfico de personas. Nos gustaría que quizás ustedes empezamos por ahí, de analizar esa diferencia real y en qué se refiere cada uno de esos términos. Bueno, en primera instancia debemos definir lo que es el tráfico ilícito de migrantes. La definición técnica está establecida en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En esta lo que se define es que el tráfico es la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado parte del cual no es nacional o residente permanente, por el fin de obtener un beneficio económico o de orden material. En este sentido, cada uno de los estados partes debe tomar esta definición y definir su propio tipo penal. Ahora,
El tráfico ilícito de migrantes es confundido en mayor medida con la trata de personas, pero presenta ciertos aspectos específicos o elementos que cabe mencionar para hacer una adecuada identificación de ambos delitos. El primero es el tipo de desplazamiento. En el tráfico puede ser tanto, es un cruce de fronteras irregular y es internacional, mientras que en la trata el desplazamiento es irregular o también puede ser un desplazamiento interno, o sea, es internacional y también nacional. Otro punto es el sujeto activo. En el tráfico se habla de el traficante o coyote también, que es muy común escuchar esa palabra, y en la trata es el tratante. Otro aspecto es el sujeto pasivo. En el tráfico encontramos que es el Estado, porque lo que se transgrede son las leyes migratorias de un país en específico, mientras que en la trata es la persona, se transgreden sus derechos humanos propiamente. Otro aspecto importante también es el bien comercial. En el tráfico, es la ganancia generada por ese cruce de fronteras, mientras que en la trata de personas el bien es la persona y la explotación por diversos fines. Además, a la persona se puede explotar una y otra vez, se puede diversificar también la trata o mezclar los fines. Otro aspecto importante es el consentimiento. En el tráfico es la solicitud voluntaria de la persona objeto del tráfico y la relación termina una vez que la persona cruza la frontera y paga por el servicio, mientras que en la trata de personas este consentimiento no existe, porque la persona que es captada, trasladada, transportada y luego llega al país de destino, ahí es explotada y no es informada de las condiciones en las cuales va a estar y bajo las cuales va a ser sometida a una serie de consecuencias y demás que conllevan a denigrarla. Aparte de esto, algo importante, cuando hablamos de víctimas, se tiende a hablar también víctimas de tráfico, aunque es un término que, si bien es utilizado, no es correcto, porque la persona es objeto del tráfico, pero puede ser víctima de otros delitos en el trayecto. Sin embargo, se utiliza esta palabra para evidenciar los altos niveles de vulnerabilidad que vive durante este trayecto. Esas serían como básicamente las diferencias entre ambos delitos. Muy claro. Julio, ahora sí, ya después de lo que nos comenta la compañera, la colega, pues nos queda claro la diferencia entre uno y otro. Anteriormente comentábamos fuera de cámaras y nos comentaba que tanto la frontera norte como la frontera sur viven realidades diferentes. O sea, ustedes desde su labor profesional como policía de migración, ustedes notan o ustedes atienden realidades muy distintas de una y otra frontera. Coméntenos sobre esas situaciones, esa realidad que se vive tanto en la frontera norte como en la frontera sur en cuanto al tráfico ilícito de personas. Bueno, muy buenas tardes, primero que todo. Realmente, efectivamente, esto es lo que sucede en las principales zonas fronterizas de nuestro país. Entiéndase, en un inicio, frontera Paso Canoas, que es Panamá, con Costa Rica, y frontera de Nicaragua, que específicamente es con Peñas Blancas. En primera instancia debe entenderse que la migración es un fenómeno social en el cual las personas tienden a migrar de un lugar a otro por diferentes situaciones que viven cada una de estas personas. Distintos motivos o aspectos sociales, económicos, políticos, de carácter étnico, religión, entre otros, son los motivos principales que obligan inclusive a las personas a migrar de un lugar a otro. En ese sentido, en frontera sur encontramos un fenómeno social distinto al del norte. ¿En qué sentido? Hablamos que Costa Rica es un país de tránsito donde personas de origen asiático, de Europa oriental, suramericano inclusive, tienen como finalidad de migrar hacia el norte en su mayoría.
En ese sentido, es como se conforman los flujos migratorios mixtos y inicia la travesía de estas personas atravesando cada uno de los países con una única finalidad de atravesar. En ese sentido, el dinero que contiene o que conllevan estas personas tiende a ser muy alto, que organizaciones criminales tienden a brindar servicios, entre comillas, para obtener beneficios económicos, como bien lo explicaba la colega Milena. En ese sentido, debe tener claro que las personas tienden a utilizar el país como tránsito para poder continuar hacia el norte. En frontera norte tenemos un fenómeno social, y es precisamente en el que las personas de nacionalidad Nicaragua, inclusive salvadoreños, hondureños, las cifras son bastante altas, que tienden a migrar hacia Costa Rica. ¿Con qué intención? Bueno, buscar oportunidades de trabajo en virtud de las condiciones o las situaciones que se encuentran atravesando en cada uno de estos países y que los obligan a migrar hacia territorio nacional. Entonces, definitivamente hay dos fenómenos, y Costa Rica por su posición geográfica es muy concurrida en ese sentido, y sin obviar obviamente la gran cantidad de movimientos migratorios o ingresos o egresos que se realizan a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Euroduer, que en ocasiones se ven vinculados a organizaciones criminales que están relacionadas para promover el delito de tráfico ilícito de migrantes. Quizás ahí, para ampliar un poco, porque generalmente tendemos a enfocarnos en fronteras terrestres. Sin embargo, se menciona un punto muy importante, que son los ingresos aéreos. ¿Cómo podemos dimensionar ese fenómeno, si realmente se puede dimensionar, o qué tan grave lo podríamos abordarlo, el tema de los ingresos ya no por vía terrestre? Correcto, recordemos que una parte exclusiva es el uso de documentos fraudulentos que utilizan las personas para ingresar a territorio nacional. En ese sentido, estos documentos en su mayoría son proporcionados por redes criminales cobrando altas sumas de dinero con la intención de ingresar y así burlar los diferentes controles migratorios que ejerce la Policía Profesional de Migración. Perfecto, muy importante eso. Milena, enfocándonos propiamente en la problemática social, en algún momento se mencionó que en Costa Rica estaba el asentamiento más grande a nivel migratorio de Centroamérica, lo cual no deja de ser curioso que en un país como el nuestro, que la población nacional no es dada a migrar tanto como si en otros países, el asentamiento más grande de personas en condición irregular esté en nuestro país. A partir de, obviamente, de su conocimiento profesional, tanto como socióloga como criminóloga, ¿cuál cree usted que son los aspectos sociales, perjudiciales, que puedan traer la no atención correcta de esta problemática? En estos casos, principalmente hay que adecuar lo que son las medidas de protección y atención a los migrantes para mejorar todas esas situaciones, y también que no se vulnerabilicen sus derechos humanos. El otro punto en específico es la implementación de todas aquellas regulaciones o normas para la gobernanza de la movilidad transfronteriza, que muchas veces estas o no se aplican, o cuando empiezan a diseñarse y gestionarse no se hace desde un enfoque responsable y multidisciplinario que aborde todas las instituciones, porque en muchos casos la migración también es producto de la mal gobernanza y también de la búsqueda de servicios públicos. Cuando hay un debilitamiento del sector salud, del sector educativo, incluso la seguridad social, pues las personas buscan su bienestar y su seguridad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como a nivel país es mejorar todas este tipo de acciones. De hecho, es una de las funciones que tiene también la CONAC, que la CONAC se encarga de coordinar y articular todas las acciones institucionales para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Y en ese sentido es que se deben planear todo el tipo de estrategias y acciones tendientes a que se haga un abordaje adecuado a la población migrante
E igualmente se busquen condiciones para que puedan, si se van a quedar en nuestro país, bueno, que puedan insertarse a nivel productivo, laboral, que generen también todo lo que son impuestos. Y si somos un país de tránsito, que este fenómeno ha estado presente en diferentes momentos sociohistóricos de Costa Rica y nos ha permitido también el desarrollo comercial y productivo, que bueno, que se puedan tomar las medidas adecuadas para que sea más bien bajar las cargas, ¿verdad?, sociales, y que puedan tener un bienestar para la población en general. Cuando usted habla de gobernanza, entendemos que usted se refiere a la forma como las instituciones articulan las acciones entre ellas para cumplir los objetivos que se plantean. ¿Es correcto? Correcto, porque en este tema, a mi criterio, falta mucho generar información y también una mejor comprensión del tema, que lleve a posicionar lo que es este delito a la par de otros delitos, por ejemplo, del tráfico de drogas o incluso de la trata de personas, que también tienen una serie de recursos, tanto de infraestructura, de atención, entre otros, pero no es la misma atención que se le brinda al tráfico ilícito de migrantes. De hecho, por ejemplo, en los últimos años, lo que es las autoridades migratorias desde el 2016, si no me equivoco, pues han empezado un trabajo con los CATEM, si no me equivoco, que por ejemplo en Paso Canoas, a lo que tengo entendido, pues hacen un paso controlado y regulado con los migrantes, que ha contribuido también a generar un sistema de datos relativamente actualizado, que también permite consultar a estas personas a ver si son requeridas en otros países, particularmente con Interpol, por ejemplo. Entonces se tiene ese registro, pero no sucede lo mismo, no es la misma realidad en lo que es la frontera de Peñas Blancas. Claro, quizás ahí ya nos puedan ver un poco más sobre ese asunto, porque quizás es un poco difícil, verdaderamente, claro, en una frontera tan compleja y tan extensa como la zona norte, crear controles efectivos migratorios. ¿Cómo se les ingenia las autoridades en una frontera tan compleja como la norte? Muy claro lo indica el protocolo de Palermo, y es la responsabilidad penal de las personas objeto del delito. No tienen ningún tipo de responsabilidad, sino que más bien como país estamos en la obligación, partiendo del tema de derechos humanos, a dar una contingencia específica para estas personas, paralelo a la seguridad país. Adicionalmente, me gustaría aportar que desde la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes se ha venido trabajando ya en una ley específica del tráfico ilícito de migrantes que contemple todo el abordaje a nivel de persecución, de prevención, de atención a estas personas, y que ya está muy próximo a presentar a la Asamblea Legislativa como proyecto, y esperemos que ya pronto contemos con este documento base que le dé lo necesario a cada una de las instituciones para dar esa atención adecuada a estas personas migrantes. Muy bien, perfecto. Quizás ya para cerrar, iniciamos con ustedes, hablamos con ustedes durante el programa, y a partir de lo que nos dijo Julio con respecto al proyecto de ley y todos los esfuerzos que está haciendo la Policía de Migración, además de eso, ¿qué cree usted que nos falta como país, como sociedad, para atender de manera efectiva este fenómeno? Bueno, primero, informarnos, conocer nuestros derechos y también replicar ese conocimiento a la sociedad en general, dentro de nuestras familias, de nuestro gremio laboral. Ese es el primer punto. El segundo, lo que son generar más procesos de sensibilización y capacitación que permitan no solo, como les decía, la prevención, la investigación, la sanción, sino también pues contribuir a la no vulnerabilización de los derechos de las personas inmigrantes. Recordando que Costa Rica ha sido prácticamente a nivel histórico un país que ha traído estos flujos de migrantes desde diversas zonas, desde el siglo XVII y a la actualidad, vinculados a una serie de actividades que se han desarrollado en el país. Somos una sociedad pues que está basada en poblaciones de diferentes territorios. El otro punto importante es generar, y aquí cabe también
el papel que tiene el criminólogo, una base de datos de información que permita no solo la cobertura, sino también la segregación y lo que es la sistematización de datos de estos flujos migratorios que nos permiten hacer una serie de proyecciones y además de eso contar con información de la dinámica del delito para su atención integral y adecuada, además de eficaz. Eso sí. Muchas gracias. Y con las palabras de Milena cerramos esta edición de hoy. Y con qué nos quedamos, pues que nosotros como profesores en criminología tenemos una gran responsabilidad, como lo bien lo dijo Milena, no solo de investigar el fenómeno y muchos más que afectan a nuestra sociedad, sino también replicarlo y hacerlo de conocimiento, no solo a las autoridades, sino a la sociedad en general. Esto es parte del objetivo que buscamos en estos programas de la revista Criminología y Sociedad. Es un espacio para ustedes, para que ustedes se incentiven, no solo a investigar, sino también a generar contenido que vaya a engrosar esa teoría que tanta falta nos hace y de la cual en cierto modo adolece nuestra profesión. De parte de la revista Criminología y Sociedad, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo número. Buenas, estimadas y estimados agremiados del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Tengo el agrado de hacer una recapitulación de la ponencia que realizamos en agosto pasado sobre la dinámica del narcotráfico en tiempos de pandemia. En aquella ocasión iniciamos nuestra ponencia con una pregunta muy sencilla, que era si el mundo estaba preparado para una pandemia, y la respuesta evidentemente fue no. ¿Estaba el crimen organizado preparado? Tampoco. Como repasamos en aquel momento, esta enfermedad vino a afectar absolutamente todos los niveles en los que se desarrolla el ser humano, y las actividades ilícitas, como una actividad humana que es, también fueron afectadas por esta pandemia. En aquel momento repasamos la capacidad de resiliencia que tiene el crimen organizado para adaptarse a las nuevas circunstancias. Compartimos datos muy puntuales, informes de la Oficina de Naciones Unidas, donde indica que la actividad de crimen organizado equivale a más de $2 billones anuales y más de 650.000 millones de dólares anuales solamente de narcotráfico. Con este poderío económico que representa esta actividad, nos preguntábamos cuál es entonces la debilidad del crimen organizado, y puntualizamos que se trata sobre la dependencia que tiene de necesitar las actividades legales para poder inmiscuirse y camuflarse en la sociedad. Hablamos de tipologías, las tipologías principales terrestre, marítima y aérea, que son las más comunes, que podemos ejemplificar el transporte terrestre con los trailers, con caletas, las lanchas rápidas en la parte marítima, y también los aviones ultraligeros o tipo Cessna, que son capaces de transportar grandes cantidades de droga. Pero lo importante es que en el marco de la pandemia también se ha descubierto la capacidad de adaptación, como por ejemplo casos en Colombia, donde se han decomisado grandes cantidades en ambulancias o funerarias, haciéndose valer del marco de la emergencia sanitaria que está habiendo en el mundo, o también la utilización de otros medios tecnológicos como la Deep Web o la Darknet o los servicios postales, o bien los servicios de entrega express que se realizan comúnmente en el tráfico formal del comercio. ¿Qué es lo que está pasando? Creemos que la disposición que han tenido los gobiernos de posicionar todas sus autoridades en fronteras, en las vías principales, etcétera, ha tenido un impacto positivo, porque a mayor presencia, mayor capacidad de detección, y hemos podido identificar estos nuevos focos. Esta pandemia también nos ha ayudado a entender que tiene diferentes impactos de acuerdo a la cadena de suministro. Por ejemplo, en las zonas de producción hubo mucha disponibilidad, no se podía sacar la mercadería ilícita, y en las zonas de consumo
no había disponibilidad, los precios eran muy altos y había sustitución de sustancias que los consumidores estaban ingiriendo que producían efectos muy nocivos para su salud. Haciendo un análisis criminológico de la afectación que tiene esa pandemia en el tema económico y social, también compartimos algunos datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, donde indicaba que la pandemia iba a disparar el tema de pobreza y desempleo y que esto iba a ser un caldo de cultivo muy importante para la criminalidad organizada en esta emergencia sanitaria, en donde iba a tratar de cubrir esos puntos donde el gobierno no tenía la capacidad de llegar. Entonces, como puntos principales y conclusiones más importantes, enumeramos en nuestra ponencia anterior que la afectación del COVID es sistemática, tanto para las actividades ilícitas como para las lícitas, que ha habido diferentes afectaciones en la cadena de suministros, que tiene una muy rápida adaptación a la criminalidad organizada y además de que esa recesión económica es y representa un caldo de cultivo muy importante para la criminalidad organizada y que es una oportunidad de mejora para todas las autoridades de nuestro país. Muchas gracias. En los momentos más difíciles, estamos ahí. En caso de muerte de la persona agremiada, se activará una ayuda económica para la familia. Es importante que la persona incorporada llene el formulario de beneficio por fallecimiento de manera que deje asignado un beneficiario. Para más información, consulta el correo info@criminologia.or.cr.